Vale, pues la primera pregunta, ¿son los procesos participativos en la administración local o en el ámbito local? Creo que es muy importante porque precisamente en el ámbito local es cuando la gente vive el día a día las problemáticas y responde de una manera no ideológica, sino desde un punto de vista más práctico y teniendo en cuenta las interrelaciones con los demás. Tiene en cuenta a la otra persona, tiene en cuenta más la comunidad y su impacto. Y yo creo que sí, que es importante siempre tener en cuenta el ámbito local. Vemos 20 más. Pues yo, además de lo que ha dicho Neus, creo que... Diana, te llamas, perdona. Perdón. Aparte de lo que ha dicho Diana, me gustaría añadir que realmente para mí el poder que tiene la participación ciudadana en la toma de decisiones no está tanto en el resultado, sino en tomar decisiones ante una situación compleja, tomar la mejor decisión para la comunidad. Creo que es impensable tomar decisiones hoy en día sin la ciudadanía, pero sobre todo partiendo de las personas que hacen política. Dependen de la ciudadanía para tomar esas decisiones. Es más compartido al final todo. ¿Y el juego qué te parece? Pues a mí el juego me ha parecido, la verdad, muy interesante. Me ha parecido que era muy aplicado, muy sencillo, sobre todo me ha gustado que estaba basado en el conocimiento de la realidad. Yo soy socióloga, soy antropóloga y creo que no podemos tomar decisiones y crear instrumentos y herramientas dirigidos hacia la población y hacia la ciudadanía sin tener en cuenta su realidad. Así que me ha gustado mucho, la verdad es que sí. Es verdad, y además de esto yo sí que creo que la palabra proceso participativo y todo lo participación ciudadana, ahora ya tenemos el título, tenemos muchos microconocimientos y yo creo que estamos en un momento donde se aunan todas estas cosas y que sí que nos permite ya hacer, cuando hablemos de participación, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de esto y puede ser una manera de que no se transforme la participación ciudadana en algo anecdótico, sino que sepamos para qué sirve, cómo utilizarlo.